17 días. No es una cifra al azar. No es un número elegido por conveniencia narrativa o por dramatismo barato. 17 días es el tiempo exacto que tarda un cuerpo humano en convertirse en algo que ya no reconocerías como humano, mientras la conciencia permanece atrapada dentro, gritando. Es el tiempo que necesitan las larvas para atravesar cada capa de tu piel. El tiempo que requiere la gangrena para transformar tus extremidades en masa negra y líquida. El tiempo exacto para que tu mente, ese último bastión de tu humanidad, se quiebre en fragmentos irreconocibles. Y en el imperio persa del siglo V a.C., 17 días era el promedio de supervivencia de un hombre sometido a escafismo. La palabra misma suena engañosamente delicada, escafé. En griego significa simplemente bote o recipiente. Qué irónico que algo tan cotidiano, tan inofensivo, pueda ser el nombre de la muerte más despiadada jamás concebida por la mente humana. Porque el escafismo no era una ejecución. Las ejecuciones terminan. El escafismo era algo mucho peor. Era la transformación deliberada de un ser humano en un ecosistema de putrefacción, un banquete viviente para insectos, un experimento biológico donde el sujeto permanece consciente mientras su cuerpo se descompone desde dentro. Imagina esto. No puedes moverte. Tus manos, tus pies, tu cuello, todo está fijado dentro de dos botes de madera unidos, formando un ataúd horizontal con tu cabeza sobresaliendo por un extremo y tus nalgas por el otro. El sol persa, ese sol que convierte el desierto en un horno de 50 grados, golpea directamente tu rostro. No hay sombra, no hay alivio, solo calor, sed y el zumbido distante de algo que se acerca. Ahora imagina que te alimentan a la fuerza, no con comida normal, con una mezcla concentrada de leche y miel, dulce, pegajosa, nauseabunda en su exceso. Te la vierten en la boca hasta que vomitas, y cuando vomitas te vierten más. Porque el objetivo no es nutrirte, el objetivo es convertirte en un imán para todo lo que vuela, se arrastra o devora carne. La miel cubre tu rostro, chorrea por tus mejillas, se pega a tus labios, se seca bajo el sol formando una máscara dorada y pegajosa. La leche fermenta en tu estómago, y cuando la diarrea inevitable llega, porque llegará violenta y sin control, queda atrapada dentro del bote contigo. No hay forma de limpiarte, no hay forma de escapar de tu propia descomposición. Y entonces llegan, primero, las moscas, decenas, cientos, miles. El zumbido se convierte en una sinfonía de alas batiendo contra tu piel, explorando cada pliegue de tu rostro, cada herida, cada orificio. Ponen huevos, en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en las heridas abiertas donde la madera roza tu piel hasta hacerla sangrar. Las larvas nacen en menos de 24 horas y comienzan a comer. No mueres de inmediato. Ese es el horror central del escafismo. La muerte no es el castigo. La muerte sería misericordia. El castigo es seguir vivo mientras tu cuerpo se convierte en alimento vivo para organismos que no distinguen entre tejido muerto y tejido vivo. Solo saben comer. Los gusanos penetran primero las capas superficiales. Luego, más profundo. Mastican a través de músculo, buscan las zonas húmedas y cálidas de tu interior. Tu abdomen se hincha con gases de putrefacción, tu piel se torna verde, luego negra, luego se rompe liberando fluidos que atraen aún más insectos. Pero tu corazón sigue latiendo. Tus pulmones siguen inhalando aire caliente y fétido. Tu cerebro sigue procesando cada segundo de agonía. 17 días. ¿Cómo es posible que un cuerpo humano resista tanto? ¿Qué clase de civilización concibe una muerte así y la considera no solo aceptable, sino justa? ¿Qué crimen puede ser tan atroz que merezca esta aniquilación total de la humanidad? Bienvenido al Imperio Persa Aqueménida, el imperio más grande que el mundo antiguo había conocido hasta entonces, un coloso que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta los límites de la India. Un imperio que construyó caminos, sistemas de correo, jardines colgantes, palacios de mármol y oro. Y también construyó esto. El escafismo no era una aberración, no era el capricho sádico de un rey loco, era política, era mensaje, era el lenguaje que los imperios hablan cuando las palabras ya no bastan. Porque en el año 464 a.C., el imperio persa enfrenta una verdad incómoda. Es demasiado grande para ser amado, y el miedo es el único adhesivo que mantiene unidas sus partes. Pero el miedo se desgasta. La gente se acostumbra a las amenazas comunes, a las ejecuciones ordinarias, a los castigos predecibles. Entonces, ¿cómo mantienes el terror fresco?
¿Cómo aseguras que ningún sátrapa, ningún general, ningún noble se atreva siquiera a soñar con traición? Creas algo tan horrible que su mera descripción sea suficiente para paralizar rebeliones antes de que comiencen. Conviertes el castigo en leyenda, en pesadilla, en advertencia grabada en la memoria colectiva de millones. Y si necesitas un ejemplo, eliges a alguien cercano al poder, alguien cuya caída sea imposible de ignorar. Eliges a Mitrídates, no un soldado anónimo, no un esclavo desechable, sino un miembro de la élite persa, un hombre que sirvió al rey, que comió en su mesa, que conocía los secretos del palacio. Un hombre cuyo único crimen fue decir la verdad en el momento equivocado. Pero esa historia viene después. Primero, necesitas entender el contexto. Necesitas ver el tablero completo antes de entender por qué una pieza fue sacrificada de esta manera tan obscena, porque el escafismo no nace en el vacío. Nace en un imperio obsesionado con el orden, aterrorizado por el caos y convencido de que la crueldad extrema no es barbarie, sino necesidad política. Nace en Persia, y para entender Persia, primero debes mirar hacia atrás, hacia la sangre que fundó el imperio, hacia las mentiras que lo sostuvieron, y hacia el momento exacto en que un rey decidió que ningún crimen contra el Estado podía quedar sin un castigo que trascendiera la muerte misma. 17 días no es una cifra al azar, es una promesa. El año es 522 a.C. El imperio persa, Aqueménida, apenas 4 décadas después de su fundación, ya es el depredador máximo del mundo conocido. Desde el valle del Indo hasta las costas de Tracia, desde las arenas de Egipto hasta las montañas del Cáucaso, el ojo de Persia lo ve todo. O eso dice la propaganda real. La realidad es más frágil. Ciro el Grande, el fundador, el conquistador, el héroe mítico, está muerto. Murió años atrás en una campaña contra tribus nómadas del noreste, una muerte humillante para un hombre que se creía invencible. Su hijo, Cambises II, tomó el trono y conquistó Egipto con brutalidad metódica. Pero Cambises también está muerto ahora, oficialmente de una herida infectada en el muslo. Extraoficialmente, los rumores hablan de suicidio, de locura, de una muerte demasiado conveniente. Y ahora, en el trono de Persia, se sienta un hombre llamado Darío I, Darío el Grande, lo llamarán después, Darío el Mentiroso, lo llaman algunos en susurros, porque Darío no era el heredero legítimo, era un noble de una rama lateral de la familia real, un hombre sin derecho obvio al trono. Cuando Cambises muere en circunstancias sospechosas, un sacerdote mago llamado Gaumata, o alguien haciéndose pasar por el hermano muerto de Cambises, se declara rey. Dura 7 meses. Luego, Darío y 6 nobles conspiradores asaltan el palacio, matan al impostor, y Darío se corona a sí mismo. Conveniente, demasiado conveniente. ¿Fue Gaumata realmente un impostor? ¿O fue Darío quien fabricó la historia del impostor para justificar un golpe de Estado? La verdad quedó enterrada bajo capas de propaganda real. Lo que importa es esto: Darío tomó el poder a través de violencia y astucia, y ahora debe convencer a millones de súbditos de que merece ese poder. ¿Cómo lo hace? Con terror arquitectónico. Darío no solo construye palacios, construye sistemas, organiza el imperio en satrapías, provincias administrativas, cada una gobernada por un sátrapa con poder casi absoluto sobre su territorio. Estos sátrapas controlan ejércitos, recaudan impuestos, administran justicia. Son, en esencia, reyes locales. Y eso es un problema, porque un sátrapa lo suficientemente ambicioso podría convertirse en un rey real. Podría declarar independencia, podría formar alianzas con otros sátrapas descontentos. El imperio podría fracturarse en una docena de reinos menores. Darío lo sabe, y su solución es simple, brutal y efectiva. Que todos sepan que la traición no solo se castiga con la muerte, sino con algo infinitamente peor. El escafismo ya existe, pero Darío lo perfecciona. Lo convierte en herramienta política, en teatro del terror, en mensaje que no necesita ser repetido con frecuencia, porque una sola ejecución es suficiente para grabar la lección en la memoria colectiva de una generación. Pero el escafismo no es el único instrumento. Persia colecciona castigos como otros imperios coleccionan arte. Está el empalamiento, lento, ceremonial. Una estaca ingresa por el recto, atraviesa el cuerpo evitando órganos vitales y emerge cerca del hombro. La víctima puede sobrevivir horas, incluso días, colgando en exhibición pública.
Los persas perfeccionaron la técnica. Saben exactamente qué ángulo usar para maximizar el sufrimiento sin causar muerte rápida. Está el enterramiento vivo. La víctima es colocada en un hoyo con solo la cabeza visible. A su alrededor se amontan piedras y tierra. No puede moverse. No puede escapar. Solo puede esperar mientras el sol del desierto cocina su cerebro lentamente. Está la crucifixión. Sí, mucho antes de los romanos, los persas ya clavaban cuerpos a maderos y los dejaban morir de asfixia lenta, expuestos a aves carroñeras que arrancaban trozos de carne mientras el corazón aún latía. Y luego está el escafismo, la joya de la corona del horror persa. La diferencia es esta. Los otros castigos son públicos, teatrales, diseñados para que multitudes los presencien. El escafismo es más íntimo, más personal. La víctima es colocada en un lugar visible, cerca de un camino, en un estanque, al borde de un campo. Pero no hay espectáculo masivo, no hay gritos para entretener a las masas. Solo existe el cuerpo descomponiéndose lentamente, el hedor que se expande por kilómetros y el conocimiento de que cada persona que pasa puede ver lo que sucede cuando desafías al rey. El mensaje es claro: el imperio no solo puede matarte, puede borrarte, puede convertirte en algo que ya no merece ser llamado humano. Puede hacer que tu muerte sea tan larga, tan grotesca, que tu nombre se convierta en sinónimo de advertencia. Y funciona. Durante décadas, el imperio de Darío se mantiene unido no solo por su ejército, no solo por su burocracia, sino por el miedo meticulosamente cultivado de que hay destinos peores que la muerte. Pero aquí está el problema con el terror como herramienta de gobierno. Necesita renovarse constantemente. La gente se acostumbra, las historias pierden fuerza. Lo que una vez era aterrador se convierte en leyenda antigua, en cuento que se cuenta para asustar niños pero que ya no paraliza a adultos. Entonces, cada cierto tiempo, el imperio necesita un recordatorio. Necesita un ejemplo tan fresco, tan cercano al poder, tan imposible de ignorar, que reactive el miedo en cada corazón persa. Necesita a Mitrídates, pero antes de llegar a él hay que entender quién es, porque no puedes apreciar completamente la tragedia de su muerte sin entender primero cómo vivió, cómo sirvió, cómo fue en muchos sentidos el persa perfecto, hasta que dejó de serlo. Mitrídates no es un nombre oscuro elegido al azar por los cronistas, es un nombre que aparece repetidamente en las fuentes griegas, especialmente en los escritos de Plutarco, quien narra su historia con una mezcla de fascinación mórbida y horror casi respetuoso. Mitrídates es un noble persa, no de la más alta aristocracia, no es un candidato al trono, pero tampoco es un don nadie. Pertenece a esa clase de hombres que sostienen los imperios, competentes, leales, invisibles hasta que la historia decide ponerles un reflector. Sirve en la corte del rey Artajerjes I, hijo de Jerjes I, nieto de Darío el Grande. Estamos ahora en el año 465 a.C., 4 décadas después del reinado de Darío. El imperio ha sobrevivido a las guerras médicas, esa humillación monumental donde un puñado de ciudades-estado griegas rechazó el poder persa en Maratón, Termópilas, Salamina y Platea. Persia perdió esas guerras, pero el imperio no colapsó, se retiró, se reagrupó y continuó siendo el gigante del mundo antiguo. Pero la herida al orgullo persa nunca sanó del todo. La idea de que un grupo de griegos mal organizados y numéricamente inferiores pudiera derrotar a los ejércitos del rey de reyes es una mancha psicológica que infecta la mente de cada rey aqueménida. Artajerjes I hereda ese trauma, y Mitrídates es parte de su solución. Es soldado, asesor, hombre de confianza. Ha visto combate, ha matado por el imperio, ha sido recompensado con tierras, con oro, con acceso al palacio. Su lealtad es incuestionable, hasta que no lo es. La historia comienza no con traición, sino con una cena. Es el tipo de escena que se repite en 1000 palacios a lo largo de la historia. Hombres poderosos sentados alrededor de una mesa, vino fluyendo, conversaciones oscilando entre lo trivial y lo trascendental. Artajerjes está presente. También lo están varios de sus generales y nobles más cercanos. Es una noche de celebración o quizás simplemente de rutina cortesana. La conversación deriva hacia las guerras médicas. Tema delicado. Todavía duele. Alguien menciona la batalla de Platea, la derrota final y decisiva de Persia en suelo griego, donde el general persa Mardonio murió y su ejército fue masacrado. And then Artajerjes, ligeramente ebrio o quizás simplemente en modo nostálgico, hace una afirmación. Fue mi padre Jerjes quien mató a Mardonio en esa batalla. Silencio. Porque eso no es cierto.
Todos en la sala lo saben. Mardonio no murió a manos de Jerjes, murió en combate, asesinado por un hoplita espartano llamado Arimnesto. Es un hecho histórico bien documentado, conocido por cualquier persona educada del imperio, pero nadie contradice al rey, nadie excepto Mitrídates. Quizás también está ebrio, quizás es demasiado honesto para su propio bien. Quizás simplemente no puede tolerar una mentira tan obvia dicha con tanta naturalidad, pero habla. «Mi señor», dice Mitrídates con el tono respetuoso pero firme de alguien que cree estar corrigiendo un malentendido inocente, «con todo respeto, eso no es exacto. Yo estuve en Platea, vi la muerte de Mardonio, fue abatido por un griego en el caos de la batalla. Tu padre Jerjes no estuvo presente en ese momento». El silencio ahora es diferente, más pesado, más peligroso. Los otros nobles miran sus copas. Algunos se retiran discretamente, porque todos acaban de presenciar un crimen. No el crimen de mentir al rey, el crimen de exponer públicamente que el rey mintió. Artajerjes no responde de inmediato. Sonríe, asiente. La conversación continúa. Mitrídates, quizás aliviado de que el momento pasó sin incidente, probablemente piensa que todo está bien. No lo está, porque Artajerjes no es su amigo, es el rey. Y un rey no puede permitir que su palabra sea cuestionada públicamente, sin importar cuán correcta sea la corrección. No es una cuestión de verdad, es una cuestión de poder. Si un noble puede contradecir al rey sobre un hecho histórico y salir ileso, ¿qué más puede cuestionar? ¿Sus políticas? ¿Sus decisiones militares? ¿Su derecho al trono? La semilla de la duda, una vez plantada, crece. Entonces Artajerjes toma una decisión. Mitrídates debe ser castigado, pero no puede ser un castigo ordinario, no puede ser una ejecución rápida y limpia, porque eso sería reconocer que Mitrídates cometió un crimen digno de muerte rápida, y su crimen es demasiado ambiguo, demasiado menor en apariencia. No, el castigo debe ser desproporcionado, debe ser memorable. Debe enviar un mensaje a cada persona en el imperio. No importa cuán insignificante parezca tu ofensa, no importa cuán correcta sea tu corrección, si el rey decide que has cruzado una línea, no hay límite para el horror que te espera. Artajerjes ordena el escafismo. Y Mitrídates, que se despertó esa mañana como un noble respetado, que pasó décadas sirviendo lealmente al imperio, que simplemente cometió el error de valorar la verdad sobre la adulación, es arrastrado fuera del palacio y atado dentro de 2 botes de madera. Su crimen, corregir al rey en público. Su sentencia, 17 días de descomposición consciente. No hay juicio, no hay apelación. Solo la voluntad del rey y el horror que está a punto de comenzar. Porque los botes ya están preparados. Los botes no son grandes. Apenas caben un cuerpo humano en posición reclinada, brazos a los costados, piernas extendidas. Son de madera, probablemente cedro o roble, cortados y huecos, diseñados para encajar perfectamente uno sobre el otro como las mitades de una nuez. Mitrídates es desnudado, no por humillación sexual, aunque eso es parte, sino por necesidad práctica. La ropa interferiría con el proceso, y el proceso requiere acceso total a su piel. Lo colocan dentro del bote inferior, boca arriba. Luego bajan el bote superior. Su cabeza sobresale por un orificio en un extremo, sus nalgas por otro. Todo lo demás está encerrado dentro de la madera. Ahora viene el sellado. Los botes se atan con cuerdas gruesas, apretadas hasta que no hay espacio entre las 2 mitades. Pero no es suficiente. Los verdugos persas han perfeccionado este arte. Usan brea, resina, cualquier material adhesivo disponible para sellar las uniones. No puede haber fugas, porque el escafismo depende de que todo lo que entra en el cuerpo de Mitrídates, comida, líquidos, desechos, permanezca atrapado dentro con él. El bote sellado es llevado a un estanque poco profundo o a una zanja llena de agua estancada. Lo dejan flotando, amarrado a estacas para que no se aleje. La posición es cuidadosamente calculada. Su cabeza debe quedar expuesta al sol directo, pero su cuerpo debe estar parcialmente sumergido en agua tibia. No agua fresca de río, agua estancada, agua que fermenta, agua donde los mosquitos ponen huevos y las bacterias prosperan. Y entonces comienza la alimentación. Los guardias llegan con cuencos, leche, miel, a veces vino diluido, a veces una pasta de granos machacados mezclada con más miel. La mezcla varía, pero el objetivo es constante: sobrealimentar a la víctima con sustancias que fermenten rápidamente en el estómago y que atraigan insectos. Le abren la boca a la fuerza. Si resiste, le rompen un diente. Le vierten el líquido hasta que se atraganta.
Cuando vomita, esperan a que termine y le vierten más. Esto continúa hasta que su estómago está distendido, lleno hasta la náusea permanente. La miel también se unta sobre su rostro, capas gruesas, cubren sus mejillas, su frente, sus labios, sus ojos. Si tiene heridas, cortes, abrasiones, cualquier rotura en la piel, reciben atención especial, más miel, porque la miel es dulce, y lo dulce atrae. Ahora Mitrídates está solo. El sol persa golpea su rostro con brutalidad industrial. 50 grados Celsius, quizás más. No hay sombra, no hay alivio. Su piel comienza a quemarse en minutos. Ampollas se forman, la miel se derrite, chorrea, se mezcla con su sudor y forma una pasta pegajosa que cubre cada poro. La sed llega primero, no la sed de una tarde calurosa, la sed que convierte tu lengua en cuero seco, que hace que tu garganta se cierre, que provoca que tu cuerpo entre en pánico celular. Mitrídates grita pidiendo agua. A veces se la dan, a veces no. Depende del humor de los guardias, de las órdenes específicas. Algunos ejecutores de escafismo mantienen a la víctima hidratada para prolongar la agonía. Otros prefieren la deshidratación como capa adicional de tormento. Pero incluso si le dan agua, no importa, porque en pocas horas su cuerpo comienza a revelarse de otra manera. La leche y la miel fermentan en su estómago. Los gases se acumulan, su abdomen se hincha. Los calambres son violentos, retorcidos, y entonces viene la diarrea explosiva, incontrolable, líquida, y no tiene a dónde ir. Los excrementos se acumulan dentro del bote, atrapados entre su piel y la madera, se mezclan con su sudor, con el agua estancada que se filtra por las grietas. El hedor es inmediato y abrumador, no es solo el olor de heces humanas. Es el olor de heces mezcladas con leche fermentada, con miel rancia, con sudor, con orina, con el comienzo de la descomposición química. Y entonces llegan las moscas. Las moscas pueden oler la putrefacción desde kilómetros de distancia. El olor de Mitrídates, dulce y fétido en partes iguales, es una señal de banquete. Llegan en enjambres, moscas domésticas, moscas de la carne, tábanos, cada una con un propósito: alimentarse y reproducirse. Se posan en su rostro, caminan sobre la miel, exploran sus ojos, sus fosas nasales, sus oídos, su boca. Cuando intenta cerrar los labios, encuentran las comisuras. Cuando intenta sacudir la cabeza, simplemente se desplazan y regresan, y ponen huevos. Cientos de huevos microscópicos. En sus ojos, donde la humedad y el calor son perfectos. En sus oídos, donde la cera y la oscuridad ofrecen refugio. En cualquier herida abierta, cualquier grieta en su piel quemada por el sol, y en la zona anal, donde los excrementos atrapados son un caldo de cultivo ideal. Los huevos eclosionan en menos de 24 horas. Las larvas son pequeñas al principio, casi invisibles, pero son voraces. Se alimentan constantemente, crecen rápido, y lo que comen es tejido, cualquier tejido. Primero, el muerto, células de piel descamada, excrementos, secreciones. Pero pronto, cuando lo muerto se agota, comienzan con lo vivo. Mitrídates siente el primer mordisco como una picazón. Irritante pero tolerable. 17 días. No es una cifra al azar. No es un número elegido por conveniencia narrativa o por dramatismo barato. 17 días es el tiempo exacto que tarda un cuerpo humano en convertirse en algo que ya no reconocerías como humano, mientras la conciencia permanece atrapada dentro, gritando. Es el tiempo que necesitan las larvas para atravesar cada capa de tu piel. El tiempo que requiere la gangrena para transformar tus extremidades en masa negra y líquida. El tiempo exacto para que tu mente, ese último bastión de tu humanidad, se quiebre en fragmentos irreconocibles. Y en el imperio persa del siglo V a.C., 17 días era el promedio de supervivencia de un hombre sometido a escafismo. La palabra misma suena engañosamente delicada. Escafé. En griego significa simplemente bote o recipiente. Qué irónico que algo tan cotidiano, tan inofensivo, pueda ser el nombre de la muerte más despiadada jamás concebida por la mente humana. Porque el escafismo no era una ejecución. Las ejecuciones terminan. El escafismo era algo mucho peor. Era la transformación deliberada de un ser humano en un ecosistema de putrefacción, un banquete viviente para insectos, un experimento biológico donde el sujeto permanece consciente mientras su cuerpo se descompone desde dentro. Imagina esto, no puedes moverte. Tus manos, tus pies, tu cuello,
Todo está fijado dentro de 2 botes de madera unidos, formando un ataúd horizontal con tu cabeza sobresaliendo por un extremo y tus nalgas por el otro. El sol persa, ese sol que convierte el desierto en un horno de 50 grados, golpea directamente tu rostro. No hay sombra, no hay alivio, solo calor, sed y el zumbido distante de algo que se acerca. Ahora imagina que te alimentan a la fuerza, no con comida normal, con una mezcla concentrada de leche y miel, dulce, pegajosa, nauseabunda en su exceso. Te la vierten en la boca hasta que vomitas, y cuando vomitas te vierten más. Porque el objetivo no es nutrirte, el objetivo es convertirte en un imán para todo lo que vuela, se arrastra o devora carne. La miel cubre tu rostro, chorrea por tus mejillas, se pega a tus labios, se seca bajo el sol formando una máscara dorada y pegajosa. La leche fermenta en tu estómago, y cuando la diarrea inevitable llega, porque llegará violenta y sin control, queda atrapada dentro del bote contigo. No hay forma de limpiarte, no hay forma de escapar de tu propia descomposición. Y entonces llegan, primero, las moscas, decenas, cientos, miles. El zumbido se convierte en una sinfonía de alas batiendo contra tu piel, explorando cada pliegue de tu rostro, cada herida, cada orificio. Ponen huevos, en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en las heridas abiertas donde la madera roza tu piel hasta hacerla sangrar. Las larvas nacen en menos de 24 horas y comienzan a comer. No mueres de inmediato. Ese es el horror central del escafismo. La muerte no es el castigo. La muerte sería misericordia. El castigo es seguir vivo mientras tu cuerpo se convierte en alimento vivo para organismos que no distinguen entre tejido muerto y tejido vivo. Solo saben comer. Los gusanos penetran primero las capas superficiales, luego más profundo. Mastican a través de músculo, buscan las zonas húmedas y cálidas de tu interior. Tu abdomen se hincha con gases de putrefacción, tu piel se torna verde, luego negra, luego se rompe liberando fluidos que atraen aún más insectos. Pero tu corazón sigue latiendo. Tus pulmones siguen inhalando aire caliente y fétido. Tu cerebro sigue procesando cada segundo de agonía. 17 días. ¿Cómo es posible que un cuerpo humano resista tanto? ¿Qué clase de civilización concibe una muerte así y la considera no solo aceptable, sino justa? ¿Qué crimen puede ser tan atroz que merezca esta aniquilación total de la humanidad? Bienvenido al Imperio Persa Aqueménida, el imperio más grande que el mundo antiguo había conocido hasta entonces, un coloso que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta los límites de la India. Un imperio que construyó caminos, sistemas de correo, jardines colgantes, palacios de mármol y oro. Y también construyó esto. El escafismo no era una aberración, no era el capricho sádico de un rey loco, era política, era mensaje, era el lenguaje que los imperios hablan cuando las palabras ya no bastan. Porque en el año 464 a.C., el imperio persa enfrenta una verdad incómoda. Es demasiado grande para ser amado, y el miedo es el único adhesivo que mantiene unidas sus partes. Pero el miedo se desgasta. La gente se acostumbra a las amenazas comunes, a las ejecuciones ordinarias, a los castigos predecibles. Entonces, ¿cómo mantienes el terror fresco? ¿Cómo aseguras que ningún sátrapa, ningún general, ningún noble se atreva siquiera a soñar con traición? Creas algo tan horrible que su mera descripción sea suficiente para paralizar rebeliones antes de que comiencen. Conviertes el castigo en leyenda, en pesadilla, en advertencia grabada en la memoria colectiva de millones. Y si necesitas un ejemplo, eliges a alguien cercano al poder, alguien cuya caída sea imposible de ignorar. Eliges a Mitrídates, no un soldado anónimo, no un esclavo desechable, sino un miembro de la élite persa, un hombre que sirvió al rey, que comió en su mesa, que conocía los secretos del palacio. Un hombre cuyo único crimen fue decir la verdad en el momento equivocado. Pero esa historia viene después. Primero, necesitas entender el contexto. Necesitas ver el tablero completo antes de entender por qué una pieza fue sacrificada de esta manera tan obscena, porque el escafismo no nace en el vacío. Nace en un imperio obsesionado con el orden, aterrorizado por el caos y convencido de que la crueldad extrema no es barbarie, sino necesidad política. Nace en Persia, y para entender Persia, primero debes mirar hacia atrás, hacia la sangre que fundó el imperio, hacia las mentiras que lo sostuvieron, y hacia el momento exacto en que un rey decidió que ningún crimen contra el Estado podía quedar sin un castigo que trascendiera la muerte misma. 17 días no es una cifra al azar.
es una promesa. El año es 522 a.C. El imperio persa, Aqueménida, apenas 4 décadas después de su fundación, ya es el depredador máximo del mundo conocido. Desde el valle del Indo hasta las costas de Tracia, desde las arenas de Egipto hasta las montañas del Cáucaso, el ojo de Persia lo ve todo. O eso dice la propaganda real. La realidad es más frágil. Ciro el Grande, el fundador, el conquistador, el héroe mítico, está muerto. Murió años atrás en una campaña contra tribus nómadas del noreste, una muerte humillante para un hombre que se creía invencible. Su hijo, Cambises II, tomó el trono y conquistó Egipto con brutalidad metódica. Pero Cambises también está muerto ahora, oficialmente de una herida infectada en el muslo. Extraoficialmente, los rumores hablan de suicidio, de locura, de una muerte demasiado conveniente. Y ahora, en el trono de Persia, se sienta un hombre llamado Darío I, Darío el Grande, lo llamarán después, Darío el Mentiroso, lo llaman algunos en susurros, porque Darío no era el heredero legítimo, era un noble de una rama lateral de la familia real, un hombre sin derecho obvio al trono. Cuando Cambises muere en circunstancias sospechosas, un sacerdote mago llamado Gaumata, o alguien haciéndose pasar por el hermano muerto de Cambises, se declara rey. Dura 7 meses. Luego, Darío y 6 nobles conspiradores asaltan el palacio, matan al impostor, y Darío se corona a sí mismo. Conveniente, demasiado conveniente. ¿Fue Gaumata realmente un impostor? ¿O fue Darío quien fabricó la historia del impostor para justificar un golpe de Estado? La verdad quedó enterrada bajo capas de propaganda real. Lo que importa es esto: Darío tomó el poder a través de violencia y astucia, y ahora debe convencer a millones de súbditos de que merece ese poder. ¿Cómo lo hace? Con terror arquitectónico. Darío no solo construye palacios, construye sistemas, organiza el imperio en satrapías, provincias administrativas, cada una gobernada por un sátrapa con poder casi absoluto sobre su territorio. Estos sátrapas controlan ejércitos, recaudan impuestos, administran justicia. Son, en esencia, reyes locales. Y eso es un problema, porque un sátrapa lo suficientemente ambicioso podría convertirse en un rey real. Podría declarar independencia, podría formar alianzas con otros sátrapas descontentos. El imperio podría fracturarse en una docena de reinos menores. Darío lo sabe, y su solución es simple, brutal y efectiva. Que todos sepan que la traición no solo se castiga con la muerte, sino con algo infinitamente peor. El escafismo ya existe, pero Darío lo perfecciona. Lo convierte en herramienta política, en teatro del terror, en mensaje que no necesita ser repetido con frecuencia, porque una sola ejecución es suficiente para grabar la lección en la memoria colectiva de una generación. Pero el escafismo no es el único instrumento. Persia colecciona castigos como otros imperios coleccionan arte. Está el empalamiento, lento, ceremonial. Una estaca ingresa por el recto, atraviesa el cuerpo evitando órganos vitales y emerge cerca del hombro. La víctima puede sobrevivir horas, incluso días, colgando en exhibición pública. Los persas perfeccionaron la técnica. Saben exactamente qué ángulo usar para maximizar el sufrimiento sin causar muerte rápida. Está el enterramiento vivo. La víctima es colocada en un hoyo con solo la cabeza visible. A su alrededor se amontan piedras y tierra. No puede moverse, no puede escapar. Solo puede esperar mientras el sol del desierto cocina su cerebro lentamente. Está la crucifixión. Sí, mucho antes de los romanos, los persas ya clavaban cuerpos a maderos y los dejaban morir de asfixia lenta, expuestos a aves carroñeras que arrancaban trozos de carne mientras el corazón aún latía. Y luego está el escafismo, la joya de la corona del horror persa. La diferencia es esta: los otros castigos son públicos, teatrales, diseñados para que multitudes los presencien. El escafismo es más íntimo, más personal. La víctima es colocada en un lugar visible, cerca de un camino, en un estanque, al borde de un campo. Pero no hay espectáculo masivo, no hay gritos para entretener a las masas. Solo existe el cuerpo descomponiéndose lentamente, el hedor que se expande por kilómetros y el conocimiento de que cada persona que pasa puede ver lo que sucede cuando desafías al rey. El mensaje es claro: el imperio no solo puede matarte, puede borrarte, puede convertirte en algo que ya no merece ser llamado humano. Puede hacer que tu muerte sea tan larga, tan grotesca, que tu nombre se convierta en sinónimo de advertencia. Y funciona. Durante décadas, el imperio de Darío se mantiene unido no solo por su ejército,
no solo por su burocracia, sino por el miedo meticulosamente cultivado de que hay destinos peores que la muerte. Pero aquí está el problema con el terror como herramienta de gobierno. Necesita renovarse constantemente. La gente se acostumbra, las historias pierden fuerza. Lo que una vez era aterrador se convierte en leyenda antigua, en cuento que se cuenta para asustar niños pero que ya no paraliza a adultos. Entonces, cada cierto tiempo, el imperio necesita un recordatorio. Necesita un ejemplo tan fresco, tan cercano al poder, tan imposible de ignorar, que reactive el miedo en cada corazón persa. Necesita a Mitrídates, pero antes de llegar a él hay que entender quién es, porque no puedes apreciar completamente la tragedia de su muerte sin entender primero cómo vivió, cómo sirvió, cómo fue en muchos sentidos el persa perfecto, hasta que dejó de serlo. Mitrídates no es un nombre oscuro elegido al azar por los cronistas, es un nombre que aparece repetidamente en las fuentes griegas, especialmente en los escritos de Plutarco, quien narra su historia con una mezcla de fascinación mórbida y horror casi respetuoso. Mitrídates es un noble persa, no de la más alta aristocracia, no es un candidato al trono, pero tampoco es un don nadie. Pertenece a esa clase de hombres que sostienen los imperios, competentes, leales, invisibles hasta que la historia decide ponerles un reflector. Sirve en la corte del rey Artajerjes I, hijo de Jerjes I, nieto de Darío el Grande. Estamos ahora en el año 465 a.C., 4 décadas después del reinado de Darío. El imperio ha sobrevivido a las guerras médicas, esa humillación monumental donde un puñado de ciudades-estado griegas rechazó el poder persa en Maratón, Termópilas, Salamina y Platea. Persia perdió esas guerras, pero el imperio no colapsó, se retiró, se reagrupó y continuó siendo el gigante del mundo antiguo. Pero la herida al orgullo persa nunca sanó del todo. La idea de que un grupo de griegos mal organizados y numéricamente inferiores pudiera derrotar a los ejércitos del rey de reyes es una mancha psicológica que infecta la mente de cada rey aqueménida. Artajerjes I hereda ese trauma, y Mitrídates es parte de su solución. Es soldado, asesor, hombre de confianza. Ha visto combate, ha matado por el imperio, ha sido recompensado con tierras, con oro, con acceso al palacio. Su lealtad es incuestionable, hasta que no lo es. La historia comienza no con traición, sino con una cena. Es el tipo de escena que se repite en 1000 palacios a lo largo de la historia. Hombres poderosos sentados alrededor de una mesa, vino fluyendo, conversaciones oscilando entre lo trivial y lo trascendental. Artajerjes está presente. También lo están varios de sus generales y nobles más cercanos. Es una noche de celebración o quizás simplemente de rutina cortesana. La conversación deriva hacia las guerras médicas. Tema delicado. Todavía duele. Alguien menciona la batalla de Platea, la derrota final y decisiva de Persia en suelo griego, donde el general persa Mardonio murió y su ejército fue masacrado. And then Artajerjes, ligeramente ebrio o quizás simplemente en modo nostálgico, hace una afirmación. Fue mi padre Jerjes quien mató a Mardonio en esa batalla. Silencio. Porque eso no es cierto. Todos en la sala lo saben. Mardonio no murió a manos de Jerjes. Murió en combate, asesinado por un hoplita espartano llamado Arimnesto. Es un hecho histórico bien documentado, conocido por cualquier persona educada del imperio, pero nadie contradice al rey. Nadie excepto Mitrídates. Quizás también está ebrio, quizás es demasiado honesto para su propio bien. Quizás simplemente no puede tolerar una mentira tan obvia dicha con tanta naturalidad. Pero habla. Mi señor, dice Mitrídates con el tono respetuoso pero firme de alguien que cree estar corrigiendo un malentendido inocente, con todo respeto, eso no es exacto. Yo estuve en Platea, vi la muerte de Mardonio, fue abatido por un griego en el caos de la batalla. Tu padre Jerjes no estuvo presente en ese momento. El silencio ahora es diferente, más pesado, más peligroso. Los otros nobles miran sus copas. Algunos se retiran discretamente, porque todos acaban de presenciar un crimen. No el crimen de mentir al rey, el crimen de exponer públicamente que el rey mintió. Artajerjes no responde de inmediato. Sonríe, asiente. La conversación continúa. Mitrídates, quizás aliviado de que el momento pasó sin incidente, probablemente piensa que todo está bien. No lo está, porque Artajerjes no es su amigo, es el rey. Y un rey no puede permitir que su palabra sea cuestionada públicamente, sin importar cuán correcta sea la corrección. No es una cuestión de verdad, es una cuestión de poder.
Si un noble puede contradecir al rey sobre un hecho histórico y salir ileso, ¿qué más puede cuestionar? ¿Sus políticas? ¿Sus decisiones militares? ¿Su derecho al trono? La semilla de la duda, una vez plantada, crece. Entonces Artajerjes toma una decisión. Mitrídates debe ser castigado, pero no puede ser un castigo ordinario, no puede ser una ejecución rápida y limpia, porque eso sería reconocer que Mitrídates cometió un crimen digno de muerte rápida, y su crimen es demasiado ambiguo, demasiado menor en apariencia. No, el castigo debe ser desproporcionado, debe ser memorable. Debe enviar un mensaje a cada persona en el imperio. No importa cuán insignificante parezca tu ofensa, no importa cuán correcta sea tu corrección, si el rey decide que has cruzado una línea, no hay límite para el horror que te espera. Artajerjes ordena el escafismo. Y Mitrídates, que se despertó esa mañana como un noble respetado, que pasó décadas sirviendo lealmente al imperio, que simplemente cometió el error de valorar la verdad sobre la adulación, es arrastrado fuera del palacio y atado dentro de 2 botes de madera. Su crimen, corregir al rey en público. Su sentencia, 17 días de descomposición consciente. No hay juicio, no hay apelación. Solo la voluntad del rey y el horror que está a punto de comenzar. Porque los botes ya están preparados. Los botes no son grandes. Apenas caben un cuerpo humano en posición reclinada, brazos a los costados, piernas extendidas. Son de madera, probablemente cedro o roble, cortados y huecos, diseñados para encajar perfectamente uno sobre el otro como las mitades de una nuez. Mitrídates es desnudado, no por humillación sexual, aunque eso es parte, sino por necesidad práctica. La ropa interferiría con el proceso, y el proceso requiere acceso total a su piel. Lo colocan dentro del bote inferior, boca arriba. Luego bajan el bote superior. Su cabeza sobresale por un orificio en un extremo, sus nalgas por otro. Todo lo demás está encerrado dentro de la madera. Ahora viene el sellado. Los botes se atan con cuerdas gruesas, apretadas hasta que no hay espacio entre las 2 mitades. Pero no es suficiente. Los verdugos persas han perfeccionado este arte. Usan brea, resina, cualquier material adhesivo disponible para sellar las uniones. No puede haber fugas, porque el escafismo depende de que todo lo que entra en el cuerpo de Mitrídates, comida, líquidos, desechos, permanezca atrapado dentro con él. El bote sellado es llevado a un estanque poco profundo o a una zanja llena de agua estancada. Lo dejan flotando, amarrado a estacas para que no se aleje. La posición es cuidadosamente calculada. Su cabeza debe quedar expuesta al sol directo, pero su cuerpo debe estar parcialmente sumergido en agua tibia. No agua fresca de río, agua estancada, agua que fermenta, agua donde los mosquitos ponen huevos y las bacterias prosperan. Y entonces comienza la alimentación. Los guardias llegan con cuencos, leche, miel, a veces vino diluido, a veces una pasta de granos machacados mezclada con más miel. La mezcla varía, pero el objetivo es constante: sobrealimentar a la víctima con sustancias que fermenten rápidamente en el estómago y que atraigan insectos. Le abren la boca a la fuerza. Si resiste, le rompen un diente. Le vierten el líquido hasta que se atraganta. Cuando vomita, esperan a que termine y le vierten más. Esto continúa hasta que su estómago está distendido, lleno hasta la náusea permanente. La miel también se unta sobre su rostro. Capas gruesas cubren sus mejillas, su frente, sus labios, sus ojos. Si tiene heridas, cortes, abrasiones, cualquier rotura en la piel, reciben atención especial. Más miel, porque la miel es dulce, y lo dulce atrae. Ahora Mitrídates está solo. El sol persa golpea su rostro con brutalidad industrial. 50 grados Celsius, quizás más. No hay sombra, no hay alivio. Su piel comienza a quemarse en minutos. Ampollas se forman, la miel se derrite, chorrea, se mezcla con su sudor y forma una pasta pegajosa que cubre cada poro. La sed llega primero, no la sed de una tarde calurosa, la sed que convierte tu lengua en cuero seco, que hace que tu garganta se cierre, que provoca que tu cuerpo entre en pánico celular. Mitrídates grita pidiendo agua. A veces se la dan, a veces no. Depende del humor de los guardias, de las órdenes específicas. Algunos ejecutores de escafismo mantienen a la víctima hidratada para prolongar la agonía. Otros prefieren la deshidratación como capa adicional de tormento. Pero incluso si le dan agua, no importa, porque en pocas horas su cuerpo comienza a revelarse de otra manera. La leche y la miel fermentan en su estómago. Los gases se acumulan, su abdomen se hincha.
los calambres son violentos, retorcidos, y entonces viene la diarrea explosiva, incontrolable, líquida, y no tiene a dónde ir. Los excrementos se acumulan dentro del bote, atrapados entre su piel y la madera, se mezclan con su sudor, con el agua estancada que se filtra por las grietas. El hedor es inmediato y abrumador, no es solo el olor de heces humanas. Es el olor de heces mezcladas con leche fermentada, con miel rancia, con sudor, con orina, con el comienzo de la descomposición química. Y entonces llegan las moscas. Las moscas pueden oler la putrefacción desde kilómetros de distancia. El olor de Mitrídates, dulce y fétido en partes iguales, es una señal de banquete. Llegan en enjambres, moscas domésticas, moscas de la carne, tábanos, cada una con un propósito: alimentarse y reproducirse. Se posan en su rostro, caminan sobre la miel, exploran sus ojos, sus fosas nasales, sus oídos, su boca. Cuando intenta cerrar los labios, encuentran las comisuras. Cuando intenta sacudir la cabeza, simplemente se desplazan y regresan, y ponen huevos. Cientos de huevos microscópicos. En sus ojos, donde la humedad y el calor son perfectos. En sus oídos, donde la cera y la oscuridad ofrecen refugio. En cualquier herida abierta, cualquier grieta en su piel quemada por el sol, y en la zona anal, donde los excrementos atrapados son un caldo de cultivo ideal. Los huevos eclosionan en menos de 24 horas. Las larvas son pequeñas al principio, casi invisibles, pero son voraces. Se alimentan constantemente, crecen rápido, y lo que comen es tejido, cualquier tejido. Primero, el muerto, células de piel descamada, excrementos, secreciones. Pero pronto, cuando lo muerto se agota, comienzan con lo vivo. Mitrídates siente el primer mordisco como una picazón. Irritante pero tolerable.